La mano de la delincuencia puede tocar prácticamente a cualquier funcionario público en este país. Vamos a hablar del atentado del viernes y agradezco mucho que estén con nosotros a la sana distancia los secretarios de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, y también la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes. Mi querida Maribel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, muy buenos días, a tus órdenes. Con el gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias. Beto, ¿cómo estás? Buenos días también. Con el gusto de estar aquí, iniciando la semana, Paco, que un placer. Maribel, un abrazo. Yo Abrazo, quisiera, Beto. quisiera empezar esto preguntándole a los dos cómo se puede vivir con el miedo constante de lo que se vivió el viernes, que los dos lo han vivido, los dos han sido constantemente amenazados, ha habido en una medida u otra medida también acciones muy duras en contra de su propia vida. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede vivir con la familia? Se los quiero preguntar en un tono y a un nivel muy personal, Maribel. Alberto. Gracias, Paco. Pues cuando estás en un trabajo como este y en el creo que es el caso de Alberto y el mío, donde prácticamente tenemos toda nuestra vida o la mitad por lo menos de la edad que tenemos dedicados a esto, no puedes pensar, sabes que hay un riesgo como hay en todo lo que hacemos, pero en este tipo de funciones hay un riesgo mayor, pero no puedes detenerte a pensar sobre esos riesgos o miedos. ¿Qué haces? Pues simplemente tomar precauciones. Obviamente tu familia está muy consciente de las cosas, de uno, de lo que haces, de qué es tu trabajo y tratas de cuidar todos, pero insisto, aunque sabes y estás consciente de los riesgos que tienes, pues no puedes detenerte ni tienes que detenerte a pensar mucho en eso, simplemente tomar las precauciones que ya sabemos que se deben tomar, estar alertas, obviamente, pues mucho trabajo hay alrededor para poder advertir o prevenir en todo caso cualquier tipo de estas situaciones, pero creo que el riesgo siempre lo vamos a tener e insisto, no podemos detenernos a pensar en eso por mucho tiempo. Beto, tú que también lo has visto más que cerca. Paco, fíjate que es una situación, qué buena pregunta, una situación un tanto compleja con la que hay que aprender pues prácticamente a vivir. No puedes, como bien dice Maribel, pues estar todos los días pensando en las consecuencias de lo que puede suceder cuando haces tu trabajo bien y que esas consecuencias pues pueden tener un impacto muy importante. Fíjate que a diferencia de lo que la enorme mayoría de las personas probablemente pensaron el viernes pasado, lo primero que se me vino a la mente con esta situación tan lamentable de Omar no fue pensar en él, fue pensar en sus hijas, porque, bueno, pues como bien sabes, Paco, pues me tocó a mí una situación similar y el impacto real, contundente a través de los años es la familia, lo que tus hijos particularmente viven, la situación que lamentablemente a través del tiempo, ya cuando son adultos, ayer tuve la fortuna de que mi hijo varón mayor cumpliera 18 años y lo observaba yo y veía eh, cómo estas situaciones finalmente les impactan enormemente y es un trabajo con una complejidad lamentable y con costos familiares verdaderamente muy determinantes y además con una ingratitud que yo creo que Maribel va a coincidir conmigo de lo peor que te puedes imaginar, porque hacer tu chamba bien pues implica generar una cantidad importante de enemigos que van a perdurar, estés o no estés en una responsabilidad institucional, van a tener siempre alguien en la mente a quien no van a querer y pues vas a ser tú, ¿no? Pero finalmente lo que yo considero de mucha trascendencia es pues la tranquilidad personal que puedas tener, el sentido de el haber cumplido con una situación tanto difícil, finalmente pues es lo que tiene que darte la energía y la posibilidad y la determinación de seguir adelante, ¿no? Pero Claro. el impacto con la familia, considero yo, es uno de los costos más grandes que puede uno tener en una responsabilidad como esta.
A mí me queda perfectamente claro que esta fue una afrenta a todo el Estado mexicano. No solo tiene que ver con un ataque a Omar García Harfuch, pero es una afrenta. Y creo que quedó muy claro que sabían perfecto que podían llevarse en este atentado a otras personas, lo cual hicieron, y sabían perfectamente que los iban a detener. Que me parece muy grave, porque es una afrenta abierta, Maribel. ¿Qué sigue después de esto? Nos sigue que no bajemos la guardia en primer lugar y como bien dices, en efecto, las personas que utilizaron para este ataque o que reclutaron para este ataque sabían lo que iba a ocurrir con ellas, que muy probablemente iban a ser detenidas y pues que van a ser literal abandonadas por quien los reclutó. ¿Qué tenemos que hacer? Que este tipo de ataques que sí no tiene precedentes y por lo menos en el centro del país, en la Ciudad de México, pues no tendríamos que bajar la guardia, al contrario, porque lo que vemos pues son señales muy claras de cómo las organizaciones criminales avanzan, que lleguen a la Ciudad de México, que hayan podido llegar, permanecer por varios días y ejecutar, planear y ejecutar un ataque de esta naturaleza, pues nos quiere decir que nos prende las alarmas aún más y lo único que nos indica es que nosotros tenemos que trabajar el doble para poder impedir este avance, esta presencia de estas organizaciones. Ya vimos en este momento, sabemos claramente cuáles son las organizaciones que tienen este poder de movilización, de fuego, de recursos, de reclutamiento, y me parece que es muy importante que a lo largo y ancho del país eso lo tengamos claro para que podamos seguir trabajando como ya venimos haciendo con los secretarios de seguridad de todo el país en identificación de personas, de organizaciones y sobre todo de estos lugares a los que ellos pretenden llegar, en este caso, pues la Ciudad de México y la zona conurbada que pues impacta el Estado de México también. Beto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que va a seguir precisamente después de esta afrenta en la cara del Estado mexicano? Bueno, Paco, yo creo que en primer lugar, te comentaba yo el viernes pasado que me pude haber imaginado muchas cosas en esta responsabilidad que tiene tu servidor, pero nunca que hubiese un atentado de esta magnitud en contra de un personaje en el corazón del país, que es la Ciudad de México, y en contra del personaje que evidentemente por su responsabilidad pues tiene cerca de 90,000 elementos bajo su mando. Es una afrenta al Estado mexicano, es un mensaje de la enorme capacidad y el avance que ha tenido desafortunadamente la delincuencia organizada en muchos años ya en el país. Y bueno, pues lamentablemente pues se da esta situación con costos irreparables, con la pérdida de vidas de 3 personas, dos de ellos compañeros finalmente nuestros. Y lo que evidentemente requerimos en este país es una reflexión de lo que estamos haciendo, en qué nos hemos equivocado, qué no ha funcionado, y sobre todo, pues, tener una perspectiva muy clara de esta muy desafortunada realidad que está trastornando la tranquilidad pues, todas las familias de nuestro país y que evidentemente busquemos la posibilidad de modificar lo que no esté funcionando y reforzar de manera determinante pues las acciones institucionales que nos permitan devolverle a nuestro país y particularmente a todos los que habitamos en él, pues la posibilidad de vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, Paco. Ahora, yo les preguntaría finalmente, y esto ha sido parte de, y yo siempre he dicho que es un delito politizar la seguridad pública, o sea, es un delito en sí mismo, pero desgraciadamente ahí hemos caído después del atentado en contra de Omar, en el sentido de que hay que replantearse por parte del gobierno federal la estrategia en materia de seguridad. ¿Ustedes están de acuerdo con esto, Maribel? Pienso que tendríamos, sobre todo para quienes estamos en entidades, otorgar mayores facultades a las entidades que algo, por ejemplo, de lo que adolecen las fiscalías estatales es que no tienen competencia para cuestiones de delincuencia organizada. Y eso me parece que ya incluso ha sido un tema en la conferencia de Procuración de Justicia y me parece que este es el momento de retomarla. ¿Por qué? Porque al no tener estas competencias, los estados quedan o las entidades quedan un poco impedidas de ciertas cosas. Ahora, ¿qué ha quedado claro?
que no podemos dejar de lado en las entidades, que tenemos que reforzar, como ya dije, el combate a las organizaciones de la delincuencia organizada, porque son estas quienes vienen a reclutar, como acabamos de ver el viernes, a jóvenes, y son jóvenes que lo mismo les pagan para participar en un atentado de la naturaleza que vimos el viernes, como para que se suban a robar vehículos, para que se suban, para que vayan a asaltar o para que vayan a hacer el cobro de derecho de piso. Es decir, si te fijas, sigue vinculándose esta lógica de las organizaciones criminales que van a nuestras entidades, que vienen a nuestras entidades, cooptan a estos jóvenes por muy poco dinero y entonces los empiezan a introducir pues en la delincuencia de cada vez de mayor nivel hasta ver lo que ocurrió el viernes pasado. Entonces pienso que deberíamos primero de dotar de más capacidades a las entidades porque no las tenemos, no las tienen las fiscalías estatales, no las tienen las secretarías de seguridad estatales y creo que en ese sentido pues vamos un poco desfasados en el combate a la delincuencia. Entonces me parece que lo primero sería pues echarle un ojo en este sentido a las competencias que tenemos en las diferentes entidades, sobre todo, insisto, las fiscalías estatales no tienen competencia para delincuencia organizada. Entonces, cuando tenemos detenidos de esta naturaleza, Alberto lo sabe, se convierte medio en un viacrucis todo lo que podemos hacer hasta llegar a la Fiscalía General de la República. Hemos avanzado mucho en la coordinación, pero creo que también ya deberíamos plantearlo desde las competencias como tal en las propias entidades. Y bueno, por supuesto que tenemos que redoblar, insisto, esfuerzos, tenemos que trabajar mucho más en inteligencia, en acciones de prevención e ir al origen, pero cuando vamos al origen a las causas, es exactamente eso, cuidar a estos jóvenes que por muy poco dinero, pues claramente estamos perdiendo. Pues Maribel, te agradezco muchísimo. Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. También a ti, mi querido Beto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dos de los mayores expertos en materia de seguridad nacional y seguridad pública de nuestro país. Y estaremos muy pendientes y, por supuesto, les pido, les ruego, cuídense, cuídense, cuídense. Muchas gracias. Gracias, Paco. Buen inicio de semana. Y abrazo a Omar desde aquí de Beto y de... Un abrazo. Gracias. Por supuesto que sí. Gracias y muy buenos días. Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, y Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. Por supuesto que, como le digo, ¿por qué analizar tanto esto? Porque ha sido una afrenta directa al Estado mexicano. El hacer un operativo de esos enclavado en la colonia de pues, más alta percepción económica per cápita y también más cara de toda la República Mexicana tiene un significado. Y tiene un significado, además de todo, haber ido en contra del propio secretario de Seguridad Ciudadana, que ha dado golpes certeros en contra de la delincuencia. Pero no nos vamos a dejar. Los ciudadanos también tenemos que estar ahora, más que nunca, del lado de las autoridades.